Delcy Rodríguez anuncia el cierre del helicoide y una amnistía en Venezuela. Agustín Antonetti. Sí, lo acaba de confirmar la autoridad interina, la dictadora de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un anuncio realmente histórico. Se acaba de confirmar amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela. Y esto estamos hablando de presos políticos nacionales como internacionales. Amnistía general, todo indica, vamos a ver, podría haber liberación. La escuchamos a Delcy. Escuchemos a Delcy Rodríguez. Nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Esto es histórico. Repetimos, urgente en La Nación Más, noticia que va a tener impacto mundial. Delcy Rodríguez, ustedes la escucharon recién, acaba de anunciar una amnistía con presos políticos y además, Agustín, algo que realmente es muy importante, lo está diciendo, pues estamos viendo en vivo, acaba de anunciar también, aparte de la amnistía general, el cierre del centro de torturas del helicoide, el centro de torturas más grande del continente, y dice, se va a convertir en un centro social, deportivo, cultural y comercial. Permitime, seguimos escuchando en vivo a Delcy Rodríguez. Atención, podemos tener novedades de los presos políticos argentinos también. Esto está pasando ahora en Venezuela, escuchemos. Dice nuestro artículo 26 de la Constitución, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Los anuncios que hemos presentado el día de hoy es para que este artículo esté vigente en todo el sentido y en toda la extensión de las palabras, porque este artículo consagra también el espíritu de nuestro padre libertador Simón Bolívar, y ahí está también el espíritu de Chávez, cuando llegó al poder político en Venezuela, para decirle a una vasta mayoría del país que había sido excluida por élites políticas en nuestra patria, para decirle, aquí tiene que haber igualdad, inclusión, equidad y justicia social. Así que yo les pido y cierro con las palabras de nuestro padre Simón Bolívar. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad, que son las columnas de este edificio. Bueno, desde acá, desde esta casa máxima de la justicia en el país, le pido que la justicia se convierta en la reina de las virtudes republicanas y que podamos, desde la justicia, garantizar la paz y el futuro de Venezuela como una nación independiente, libre, soberana. Atención, esto es en vivo. Está hablando Delcy Rodríguez, está dando anuncios que quizás no esperábamos hasta dentro de un año. Es muy importante lo que se está anunciando mundialmente desde Venezuela. Ley de amnistía, se cierra el helicoide, es imposible no conmovernos. La producción está tratando de contactarse con la familia de Giuliani, con la familia de Nahuel Gallo. Esto quiere decir que quizás tengamos novedades en los próximos días, en las próximas horas. Quizás nuestros compatriotas recuperen la libertad. Agustín Antonetti, dame más detalles porque han liberado
a ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Venezuela. No solamente eso, sino que estoy recibiendo algunos reportes de que están empezando a excarcelar a algunos presos políticos nacionales. ¿En este momento? No, o sea, nacionales venezolanos. Okay. Están excarcelando algunos presos políticos. Ya había movimiento en el Helicoide desde hace algunos días. Decían ellos movimientos administrativos. La verdad que estaban vaciando en varias de las oficinas de las que había en el centro de torturas. Esto se venía produciendo hace varios días. Ahora nos enteramos de esta noticia realmente impactante. Bueno, ¿dónde se cree que están Nahuel Gallo? En el Rodeo. En el Rodeo, es otro centro de detención. Sí, pero... Esto, que cierren el Helicoide, ¿quiere decir que van a cerrar todos los centros o es un comienzo? Esto, o sea, si es el Helicoide, porque es lo más probable. O sea, a ver, ¿qué pasa? El Rodeo en sí, digámoslo, de lo que dice oficialmente, es una cárcel. Okay. El Helicoide no está como una cárcel. Bien. El Helicoide está como una sede de la policía en Caracas, pero es un centro de tortura, se sabe, como también lo es el Rodeo, pero la diferencia es que el Rodeo sí está estipulado como una cárcel a nivel oficial, por supuesto lo que dice el régimen. Entonces, esto sí es muy fuerte, o sea, estamos hablando que se cierra una de las etapas más oscuras de la historia de América Latina. Se cierra histórico. El centro de tortura más grande de este continente, que era el Helicoide, donde nosotros hemos escuchado cientos, bueno, miles de historias aberrantes, terribles. Me quedo con uno de los textuales que dijo Delcy Rodríguez. En una parte me sorprendió porque estábamos escuchando atentamente con ustedes. En una parte dijo: en una Venezuela con justicia social. No lo podíamos creer, aquí en la mesa nos asombramos. Repetimos, es una conferencia de prensa en una asamblea que ahora Agustín nos va a dar más detalles, en la cual, como ustedes veían, estaba toda la plana política de lo que queda del rezago de Nicolás Maduro, con una Delcy Rodríguez anunciando ley de amnistía en Venezuela, están liberando presos políticos, van a cerrar el Helicoide, quizás tengamos grandes noticias de nuestros compatriotas argentinos. Sí, Carlos. Hay un tema importante porque de lo que decía Agustín y lo que se ve ahora en redes sociales, que se puede leer, la amnistía empieza en el año 99. Prácticamente el régimen chavista, y obviamente hay que recordar que Hugo Chávez estuvo entre la última parte del 99 y 2003, o sea, desde 1999 amnistía total. Por lo tanto, eso es lo que indica, me parece Agustín también, es que muchos venezolanos que fueron condenados, que se fueron de Venezuela, los 8 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, probablemente estén en condiciones de volver. A ver, de hecho, esto... Sí, Agustín. No, estoy viendo acá imágenes que me van llegando, la acabo de pasar a la producción. Varios familiares de presos políticos se han encadenado de lo que es el centro policial Zona 7, muy cercano a los centros de tortura, donde se estima que ahí salen muchos de los presos políticos. Acabo de pasar las imágenes, esto es en vivo ahora. Bueno, son todos movimientos que se están produciendo en simultáneo ante este anuncio histórico. Estaban siguiendo muchos de estos familiares que están en las afueras de los centros de torturas la conferencia de Delcy Rodríguez. Imagino les acaba de llegar la noticia, impactados como muchos de nosotros, y a la espera porque, bueno, como bien estoy recibiendo reportes, ya hay movimientos en las afueras de muchos de estos centros de torturas, incluso de excarcelaciones. Yo diría, esperemos a ver qué pasa esta noche y por supuesto con mucha expectativa de lo que puede pasar con los rehenes argentinos, porque esto también incluye a los rehenes internacionales. Un punto importante, Agustín, por lo que se puede ver en algunas redes sociales, que ya, como decía Agustín, hay una especie de marcha ya de los venezolanos hacia el Helicoide. No descartemos que haya una marcha, claro, es cierto. Marcha hoy muy importante de muchos venezolanos, una vigilia hacia el Helicoide. Bien, y a los centros de tortura, como dijo Agustín, si me permiten, íbamos a hablar de otra, obviamente, coyuntura, pero está con nosotros Gustavo Marangoni, es analista político. Gustavo, perdón, estos minutos, lo que sucede, la información del último momento está primando, es una noticia mundial, sabrás entender. Gracias por estos minutos. Y no puedo obviarlo, te tengo que pedir una consideración acerca de esto que estamos conociendo en este momento, en vivo. Buenas noches. Mirá, en 1999... Venezuela comenzó el camino de una democracia, pasó a una democradura, a una dicta blanda y después a una dictadura. Y ahora parece estar pegando la vuelta de una dictadura a una dicta blanda. Probablemente el próximo paso sea una democradura y después la transición a una verdadera democracia, que es elecciones con libres, con transparencia, con competencia, etc. Obviamente que el primer motor, digamos, de cómo se recupera el camino a la democracia fue muy conmocionante. Maduro está preso en Estados Unidos. Pero
hubo algo que es novedoso en el término de las relaciones internacionales y sobre todo en la política norteamericana. Decidió que la transición no sea con el chavismo excluido, claro, sino justamente piloteándolo. Y eso es lo que de alguna manera ha permitido en estas últimas semanas estos pasos que hoy ustedes comentan, pero otros pasos previos, digamos, de flexibilizaciones que probablemente un año atrás, 6 meses atrás, no hubiesen sido sospechados por nadie. ¿Esto puede ser una jugada maestra de los Estados Unidos? ¿Que le haya salido bien esta parte de la transición con esto que se acaba de anunciar? Hasta aquí, digamos, se ven resultados positivos en cuanto a mayor libertad. De hecho, en el día de ayer, Corina Machado tuvo la posibilidad de tener un espacio en la televisión oficial de Venezuela, algo que era absolutamente impensado, ¿no? Sí, entonces, digo, se están registrando cambios que son positivos y todo indica que este es un camino que veremos si se trata de meses, si se trata de un poco más de un año, pero que tiene que terminar en un proceso, insisto, eleccionario, competitivo, que dé lugar a una asamblea, como lo llaman los venezolanos. Creo que eso lo había que, dicho el propio Trump, ¿o no, Gustavo? Vos corregime. Exactamente, claro, digamos, por eso digo que acá tenemos un elemento que rompe los manuales. ¿Qué se hubiese podido afirmar a lo mejor tiempo atrás? Bueno, si al presidente lo sacan, se lo llevan a otro país, inmediatamente el régimen cae o al régimen... Pero no, Trump se puso a hablar con la presidenta o con la vicepresidenta, ahora presidenta en funciones, de Venezuela y empieza a y además habla hasta en algunos aspectos en términos elogiosos, destacando algunas medidas y algunos progresos. Digo, acá hay una ingeniería para que Venezuela se reincorpore al equipo, digamos, de las democracias de América Latina y del mundo. Carlos. No, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, Tanto Carlos, tiempo. buenas noches. Te quería preguntar, básicamente hay un tema muy importante de Trump con Venezuela, que es, y es geopolítico y es económico, que es el tema del petróleo. Un país que prácticamente era uno de los principales países productores del mundo, del OPEP, que prácticamente hoy produce menos petróleo, menos crudo que la República Argentina. Digo, ¿cómo ves la situación vos en el futuro de Venezuela con respecto a los Estados Unidos y en particular con el tema del petróleo? Bueno, a mí me parece que ahí, Carlos, un tema fundamental no solo para la economía global, sino para los intereses más cercanos de Estados Unidos, pero sobre todo de Donald Trump. Donald Trump necesita petróleo barato. Claro. Donald Trump necesita posicionarse frente al difícil compromiso electoral que tiene en noviembre de este año. Y yo diría que su política internacional está obviamente pensada en el mundo, pero fundamentalmente pensada en el mercado doméstico. Eso vale para Venezuela, eso vale para Irán, eso vale para los mensajes que envía Cuba, eso vale para lo que hemos visto como una suerte de retahíla de medidas muy proactivas de Trump. Está pensando en un escenario que hoy, de acuerdo a las propias encuestas de opinión, a los sondeos de Estados Unidos, no se la pintan fácil. Trump sabe que va a un compromiso complejo, además sabemos que tiene una agenda bastante polémica respecto de la inmigración en el plano interno, el Partido Demócrata que de alguna manera cierra filas y el control del Congreso, y esto lo ha dicho el propio presidente Trump, me quieren hacer juicio político. Si yo pierdo el control del Congreso, de la Cámara de Representantes, como le dicen ellos a los que nosotros llamamos diputados, al Senado, dice yo puedo tener un juicio político. Entonces está tratando de plantear plebiscitariamente la elección de noviembre y para eso necesita, en el plano económico, petróleo barato. En el plano de las tasas, donde hoy hubo una novedad muy importante, ¿no? Sí, ya nominó al futuro presidente de la Reserva Federal. ¿No? ¿Con qué propósito? Bajar las tasas. Es decir, en Estados Unidos bajar la tasa tiene un efecto mucho más rápido, mucho más inmediato del que puede tener en la República Argentina en lo que refiere a la reactivación. Y después toda la política arancelaria para crear empleos, es decir, es alguien que está yendo por sus elecciones intermedias, pero además también, y vuelvo a citarlo al presidente norteamericano, probablemente por una reelección que muchos dicen no puede porque la Constitución se lo impide y él siempre deja una puerta abierta al respecto. Ahí, Gustavo, vos con el tema petróleo lo que querés decir que los estadounidenses paguen la gasolina más barata, ¿no es cierto? Básicamente una baja en el costo, que es muy importante, una baja en ese costo, porque en realidad Trump está de alguna manera apostando a un petróleo que ya prácticamente el mundo
deja de utilizar, ¿no? Como ese petróleo, digamos, que se extrae del fósil y no lo que es, por ejemplo, la vaca muerta nuestra, ¿no? Carlos, es así. Vos fíjate, cuando en Argentina queremos ver qué pasa con los precios, miramos al dólar. Cuando los norteamericanos quieren ver qué pasa con la inflación, miran el petróleo, el galón del petróleo. Ven a la gasolina. Claro. Exactamente. Entonces, digo, ahí hay un elemento muy importante para ellos el galón, como el dólar es para nosotros, es para ellos el galón. Exactamente, esa es la idea. Entonces, obviamente que en Estados Unidos, primero fue la pandemia que había llevado la inflación anual al 9%, lo cual para nosotros sería una bendición y para ellos es una tragedia. Luego lograron bajarla, pero aún así subsiste en el norteamericano promedio la idea de que el costo de vida se ha incrementado, que hay una suerte de poder adquisitivo comprometido y además el tema de los empleos. Entonces, toda la política de Trump está en el tema de los empleos, en el tema de bajar la tasa para reactivar la economía y en el tema de bajar la inflación. Y además, al bajar las tasas de interés, lo que quiere también de alguna manera es tener un dólar más competitivo para que Estados Unidos pueda exportar más. Entonces, hay que ver todo esto, más allá de la estética de Trump, que por supuesto es muy controversial y muchas veces que exporte llamativa. Más y que importe menos, ¿no? Con el tema de la suba de los aranceles, ¿no? Bueno, claro. Justamente, un dólar más barato permitiría exportar más, aranceles más altos, importar menos. De esta manera reduciría el déficit comercial, reduciría los pagos de la deuda y, por supuesto que estoy diciendo si se cumplen todos sus preceptos. Y reduce el déficit de la cuenta corriente también, Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que esa es la lógica. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que Trump impulsa, pero hay un propósito. Hay una serie de objetivos que se busca trazar y uno diría, si lo compras por tonto, lo devolvés. Porque no es alguien que esté actuando por impulso, sino que tiene estos objetivos. Gustavo, te meto ya en el terreno de la política doméstica. Estamos viendo que obviamente este año, algo lógico, no tenemos ningún periodo eleccionario, un gobierno que está fortalecido en lo parlamentario, que quiere implementar, ya tiene el presupuesto, pero quiere llevar adelante unas reformas importantes como la modernización laboral. En este caso se mete ahora la reforma de la ley del Código Penal. ¿Qué vislumbrás políticamente para el gobierno? Es decir, si lleva un año tranquilo, puede reelegir en el 27, ¿cómo lo ves desde tu óptica? Creo que el presidente está en campaña. En realidad, en todas las democracias se vive en campaña permanente. La Argentina no es una excepción, pero en este caso vamos a, si me permiten, a abusar de cierta simplificación. En la Argentina hay un mundo oficialista y un mundo no oficialista. El mundo oficialista ya tiene un candidato. Claro. Es obviamente Javier Milei. Sí. Nadie diría, ¿quién será el candidato el año que viene de La Libertad Avanza? Es Javier Milei. Tal cual. El mundo no oficialista no solo no tiene candidatos, sino que tiene problemas bastante importantes, digamos. Entonces, voy a hacer una suerte de paralelismo. En algún sentido quizás haya posibilidades de que el 2027 se parezca al 2007. Si ustedes recuerdan, ustedes no, pero a lo mejor otros recordarán, el 2007 Cristina gana las elecciones con el 45% en primera vuelta y había un 55% que no quería saber nada. ¿Pero qué le pasaba? Estaba atomizado, estaba balcanizado, estaba dividido, no tenía un liderazgo. Le pasó lo mismo en 2011. En la Argentina, las culturas políticas son muy estables, pero tienen un problema, que no siempre sus estructuras son estables y no siempre tienen candidatos. Así como en un escrito formidable que había escrito, valga la redundancia, en el año 2002, el sociólogo Torre, donde decía los huérfanos de la política de partido, y era decir, mire, el mundo no peronista en el 2002-2013 quedó absolutamente perdido, sin líderes, y le costó mucho tiempo encontrar un liderazgo. En el 2015 lo encontró en la figura de Mauricio Macri, sí. Y eso fue aprovechado por una hegemonía, digamos, del peronismo. Bueno, la pregunta, no estoy aseverando que tal cosa va a suceder, me encantaría conocer el futuro, pero por lo menos podemos especular sobre el mismo, es si esta jefatura de Javier Milei no va a condecir con una época donde la oposición tenga dificultades para encontrar un liderazgo alternativo que pueda competir, por lo menos llegar al balotaje. Ahora, en esa comparación que haces vos con el 2007, que en realidad es el final del periodo de gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Y asume Cristina Fernández de Kirchner, sí. Ahí la Argentina venía en un periodo bueno económico, ¿no? Porque el de Néstor Kirchner uno podría decir que fue el mejor periodo, de alguna manera, del kirchnerismo.
Carlos, ¿dónde veo yo el paralelismo en este tema económico? En el 2007, el principal activo de Néstor Kirchner era haber empezado a resolver el tema del desempleo que él había heredado en el 22% y había bajado sustancialmente. ¿Cuál sería ahora el tema de la inflación? Por eso me parece a mí que el presidente Milei hace tanto énfasis en que en agosto la inflación va a estar muerta, y también uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con su política. Eso es otra historia, son otros 100 pesos. Claro. Lo que digo es, está buscando, mediante la apertura de la economía, mediante el tema del juego de tasas, carry trade, etcétera, mediante todas las ingenierías que hemos visto en los últimos meses, procurar a como dé lugar a que baje la inflación, porque sabe que su activo y su eje central de campaña en el 2027, si él logra que la inflación esté, no digo en lo que establece el presupuesto de este año, que es 10% y muchos consideran voluntarista, pero si al menos en ese porcentaje tuviese el año que viene, tendría una bandera muy potente, claro, para llevar a las elecciones y comparar 2027 versus 2023. Gustavo, muchísimas gracias por habernos esperado, por comprender la coyuntura y por todos estos conceptos. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches y buen fin de semana. Nos estamos encontrando, Gustavo Marangoni, analista político. Repetimos,